Para resolver las ecuaciones de Maxwell en forma simple, vamos a ahora irnos a ejes bien característicos. Vamos a suponer de que el campo eléctrico está en la dirección y el campo magnético está en la dirección Z. Y tenemos solamente esas dos direcciones, de modo que ya un problema de 6 lo transformamos en un problema de 2 parámetros por cada momento que tenemos y cada posición. O sea, recuerden que vamos a tener varias posiciones. Así que esta ecuación de acá termina siendo de esta forma, porque aquí solamente tengo la componente y, y aquí el rotor me va a arrojar que la única componente que prospera es la y, que está compuesta de la derivada en x de la componente en z, que es la única componente que yo tengo. Así que esta es una de las dos ecuaciones, y la otra ecuación es tomar esta ecuación, ahora esta va a estar en z, y este rotor acá nos va a dar la derivada respecto del campo en y respecto al x. Así que con eso ya simplifiqué mi problema bastante. Lo que estoy aquí describiendo es una onda electromagnética, que en una dirección tiene el campo eléctrico y en la otra tiene el campo magnético, y que avanza en este minuto por la dirección x, y que tiene una componente y del campo eléctrico y una componente z del campo magnético. Y las soluciones ahora las puedo hacer con un truco muy simple que hace lo siguiente, porque si yo miro las ecuaciones, yo puedo ahorrar un paso. Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir, ok, con el campo magnético yo puedo calcular el futuro campo eléctrico. ¿Okay? Después me voy a la otra ecuación. Con el campo eléctrico yo puedo calcular el futuro campo magnético. Esas son las dos ecuaciones. Ahora, para no tener problemas de este desfase, yo puedo desfasar los dos campos. Y eso es lo simpático. Yo aquí voy a usar, en esta ecuación de acá, voy a usar el campo magnético que tengo hoy para calcular el campo eléctrico en medio tiempo más adelante, con valores del campo eléctrico en medio tiempo para atrás. O sea que yo tomo los campos eléctricos que tenía en delta T medios atrás, y con esta ecuación de acá, discretizada, voy a calcular el campo eléctrico en delta T en el futuro. ¿Okay? Con el campo magnético que tengo en el actual, hoy. Una vez que calculé el campo eléctrico en ese futuro, yo me voy a la otra ecuación y voy a usar ahora el campo eléctrico en el futuro, en el delta T más delta T medios, para calcular el campo magnético en nuevamente un delta T medio más adelante, usando el delta T medios para atrás. ¿Qué es lo que es la ventaja? Yo avancé al final en el campo magnético en delta T. Y después, cuando haga lo mismo, volviendo a la otra ecuación, voy a hacer lo mismo en el campo eléctrico. O sea que yo me ahorro el problema de tenerlos en el mismo tiempo y tener el problema de que simultáneamente tienen que estar funcionando, en que los desfasé por delta T, de modo que cada vez calculo uno y con ese calculo el otro y calculo nuevamente el próximo, y como los tengo con delta T, los salto para el campo magnético, y los campos eléctricos son siempre por delta T. Y eso se puede graficar de la siguiente forma. Acá tengo el I, básicamente, aquí dice acá, pero es el I, básicamente, y tengo en estos puntos aquí de los triángulos, tengo lo que es el campo magnético, y en estos que son estos triángulos naranjos son el campo eléctrico. Así que si ustedes se fijan acá, yo tengo todos los datos del campo eléctrico. Voy a tomar esto. Todos los campos eléctricos acá en un cierto tiempo. A ver, lo voy a hacer acá. Voy a hacer que el campo eléctrico... Ah, ya, perdón. Bueno, entonces voy a hacerlo como está aquí graficado. Da lo mismo en verdad. Aquí yo tengo todos los campos eléctricos en este tiempo, que lo voy a tomar aquí como el tiempo t más un medio. O sea, más delta t medios. Y con ellos voy a calcular el campo magnético en el tiempo n más 1. Y una vez que calculé el campo magnético, voy a con esos campos magnéticos calcular el E, que está en este nivel de acá. Y con ese E voy a calcular el campo magnético. Así voy alternando. Pero si ustedes se fijan, este campo magnético acá fue calculado en n más un medio, perdón, más 1. Y este de acá fue calculado en n más 2. O sea que entre estos dos puntos transcurrió un tiempo delta t. Y lo mismo pasa con el caso del campo eléctrico. Acá en n más un medio y acá en n más 3 medios. O sea que entre medio pasó nuevamente delta t. Así que de esta forma de desfasarlos, y desfasarlo también en la posición, porque lo tengo acá y el otro está en este eje de acá. O sea que los tengo desfasados en el tiempo, en el tiempo y en la posición.
Y en ese minuto me permite calcular con los campos eléctricos cada vez el campo magnético sin ningún problema, no tengo ninguna cosa rara, puedo directamente calcularlo, no tengo que guardar datos intermedios, nada, si lo calculo directo. Agarro ese campo magnético para calcular nuevamente el campo eléctrico que quedó ahora en un total delta T del anterior. Y con eso voy a calcular el nuevo campo magnético. Ese es el método que estoy aplicando. Y esta es la ecuación ahora discretizada de lo que era el campo eléctrico. Esta de acá discretizada queda entonces de esta forma, en que aquí tengo el delta T, en el futuro n más 1, aquí lo está con saltos de el E, estás comenzando con n más 1 y acá está basado en el E anterior, y el H está intercalado entre medios. Se fijan, acá tengo el n más un medio, mientras acá tengo el E. O sea que estoy calculando el E en n más 1 basado en los campos en el E en el tiempo n más un medio. Y acá también n más un medio. Y lo estoy usando para distintas posiciones a lo largo de todo. Para calcular una posición uso los dos del lado. En K más un medio, donde se fue la mouse acá, y en K menos un medio. Y dividido por delta Z, que es lo que estoy avanzando. En consecuencia, eso es para el cálculo del campo eléctrico. Y acá viene lo mismo para el cálculo ahora del campo magnético, en que lo tengo ahora en el n más un medio, y basado con el n menos un medio, y los tengo con valores de n para ese cálculo. En consecuencia, es exactamente lo mismo. Eso es la solución de esta segunda ecuación. Y si uno hace eso, puede directamente calcular el resultado. Tiene que, eso sí, fijarse que este factor, igual que lo que teníamos en delante con la parte de difusión, también hay un factor que tengo que ver que esté estable, así que aquí la velocidad de la luz, básicamente es esto, por el tiempo dividido por la distancia recorrida, tiene que ser siempre menor que 1. Físicamente lo que estoy diciendo es que la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Eso es lo que está dicho. Si no, voy a tener problemas en que la solución no va a converger. Acá tenemos un par de curvas, como se ven. Acá tenemos un salto. Acá estamos mirando la estabilidad. Cada vez que la señal salta, acá ustedes ven cómo la señal empieza a oscilar y después se calma, pero tiene esa oscilación que es justamente un problema que tengo la inestabilidad. Justamente yo puedo jugar. Acá tengo que estos dos son iguales. Eso significa que en esta expresión de acá yo me fui al igual de acá. Este es el número de Courant que se llama. Elegí el número Courant igual a 1. Entonces voy a estar observando este tipo de comportamiento para lo que es la estabilidad, que si yo le apunto exactamente al diagrama, voy a estar bien. Pero si yo estoy excediéndome, o sea que estoy tomando que el número de Courant, esta parte es positiva, mayor que esta acá, estoy fuera de la estabilidad, me fui por encima, no estoy cumpliendo esto. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo que este delta, el C por delta T es mayor que el delta Z. En ese caso, yo tengo estas oscilaciones. O sea que no se me está replicando bien el pulso, que sería en este caso acá o menor, sino tengo estas inestabilidades correspondientes. Y también uno lo puede mirar con lo que es la dispersión, cómo se reparte no solamente en la amplitud, sino también en el tiempo. Es cuando estoy inestable, cuando me... Acá, eso sí, cuidado, esto es al revés. Aquí Courant está en 1. Acá yo tengo que el delta Z es menor que 1. Y en ese caso tengo estas oscilaciones. Eso es un efecto distinto en que la idea es que yo aquí sí soy estable porque al final va a converger, pero me presenta estas oscilaciones que son justamente problemas de dispersión. Dispersión significa que ciertas frecuencias se me sobreponen porque se me desfasa el paquete, se me desarma y me genera este comportamiento raro. Acá está el código Java justamente para resolver el tema en que yo aquí estoy trabajando con estos medios, defino el campo eléctrico, defino el campo magnético, aquí le doy valores iniciales en que pongo un valor 1 y 0 acá para los distintos valores, aquí lo estoy poniendo en la mitad, de ahí lo quiero dejar oscilar para calcular, o sea, le puse el campo eléctrico en un cierto punto, y acá tengo que tener cuidado un poco con las condiciones de borde, y uno aquí puede armar directamente la solución. Aquí están las ecuaciones básicamente que teníamos en delante, una vez para el campo magnético, una vez para el campo eléctrico, porque se van alternando, primero hago uno, después hago el otro, después vuelvo otra vez, y acá tenemos la rutina para presentar esto en forma gráfica, para poder mostrar cómo se ve esa oscilación que está avanzando en el tiempo, de modo que lo estoy tomando aquí directamente como un campo eléctrico, en que yo dibujo el campo eléctrico en el tiempo y dibujo el campo magnético en el tiempo para poder visualizarlo.
Esa es la forma como uno puede ahora abordar problemas de las ecuaciones de Maxwell. Simplifiquen primero por las coordenadas, váyanse a coordenadas lo más simples posibles, ejes lo más fieles posibles, tratando de eliminar componentes que no van a usar, y después traten de hacer esta situación en que yo aprovecho que hay una expresión que es la primera derivada en el tiempo y no trato de juntarlas, lo cual equivaldría a trabajar con una función de onda. Nota, aquí yo resolví una ecuación de onda que normalmente es de segundo orden con dos ecuaciones de primer orden, que es justamente el truco interesante que estaba asociado.